El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nos podría decir su nombre, por favor, y su grado académico? Claro que sí, doctor David Alberto Rodríguez Medina, de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ok, ¿doctor en qué? Doctor en Psicología. Perdón. Bueno, el día de hoy nosotros quisiéramos hablar un poco respecto a la investigación que se ha hecho en cuanto a el estrés postraumático como consecuencia de los desastres naturales. Entonces traemos un pequeño guión que habla más bien, como lo mencioné, respecto a la investigación. A raíz de lo que sabemos que sucedió en el temblor del 85 y consecuentemente ya en el del 2017. Bueno, nos gustaría saber cómo fue que se organizaron las brigadas en ese entonces para salir a apoyar a las víctimas del desastre, y una vez que identificaron a las víctimas, ¿qué fue lo que siguió ya como tal para identificar el estrés postraumático en dicha población? Ok, bueno, pues a partir del año pasado, pues una situación emergente, para no variar, no estábamos preparados para salir en grupos, sino tuvimos que organizarnos ya directamente aquí para poder estructurar cómo íbamos a operar en estos equipos psicológicos. Lo primero que hay que tener en cuenta es la valoración del equipo, con qué recursos humanos contamos y, dada nuestra expertise, con qué recursos también materiales podemos accesar a las zonas más complicadas. Ya una vez estando aquí y teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales, pues lo que procedió fue hacer un plan rápido de intervención. Nos dividimos por grupos de psicólogos y estos grupos nos íbamos a estar rotando en diversas zonas de desastre. Se fue primeramente a la región del sur, en Xochimilco, a un pueblo que se llama San Gregorio, y posteriormente fuimos rotando con otro grupo en otra zona centro, allá en Tlalpan, hacia Tasqueña, y luego en otra colonia un poquito más hacia el norte, de tal manera que pudiéramos nosotros como psicólogos primero evaluar cuáles eran las condiciones necesarias de atención en crisis. Hay un protocolo ya más específico de intervención en crisis, y posteriormente saber si había condiciones para poder registrar con nuestros equipos de medición psicofisiológica, para tener una evaluación de qué tanto cada una de las personas que atendemos está afectada por el trauma per se del desastre o por la situación social que en ese momento puede estar viviendo, incluso después de este desastre. Entonces lo que nosotros hacemos con estos aparatos o estas herramientas es valorar la actividad del sistema nervioso autónomo para conocer las respuestas vegetativas de las personas que vamos a atender. Quienes logramos evaluar que tienen una actividad más o menos con valores normalizados, no son objeto de atención clínica, sino más bien hacemos una medición grupal, comunitaria, para identificar a los pacientes que tienen problemas para manejo de sus síntomas físicos y psicológicos. Levantamos algunos datos utilizando algunos equipos de temperatura. El más
sencillo, se llama Dermaterm, es una banda que se adhiere a la piel, cambia de color de acuerdo a la temperatura. Y vamos viendo que si el color de esas banditas cambia arriba de 90 grados, vamos viendo que el paciente o la persona no tiene tanta complicación para manejar su estresor. Debajo de 90 grados 90 grados Fahrenheit es cuando nosotros pensamos que puede tener complicaciones para el manejo del dominio simpático, es decir, las respuestas vegetativas de lucha o huida. Y una temperatura sumamente baja, que sí ya requeriría atención clínica, es por debajo de 80 grados Fahrenheit. Entonces, eso es una bandita que es sensible, aunque no es tan específica, no es tan precisa. Sirve clínicamente para valorar más o menos cómo está el paciente. También llevamos otro tipo de aparatos. Un aparato que evalúa variabilidad de la frecuencia cardíaca, o más bien la coherencia de la variabilidad. Es un aparato comercial de la empresa M-Wave. Es un sensor que va colocado en el lóbulo de la oreja y nos va dando en tiempo real la frecuencia cardíaca y la distancia entre un latido y otro, que se debe a esta medida que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando la distancia entre un latido y otro es muy estrecha, muy corta, la frecuencia cardíaca está acelerada, se dice que hay actividad simpática, es decir, que el organismo todavía está activado. Cuando la variabilidad, es decir, la distancia entre un latido y otro es más grande, se activa nuestro sistema de defensa, nuestro sistema nervioso parasimpático. Entonces, al colocar este sensor, vamos viendo en tiempo real cómo está la actividad cardiovascular del sujeto, y una vez más nos permite identificar a este sujeto si puede manejar el estresor con sus propios recursos, y este otro va a requerir de nuestro apoyo. Y finalmente, lo que hemos estado trabajando con más estudios más rigurosos aquí en la facultad, son los estudios de temperatura con imagenología térmica infrarroja. Claro, ya sé que hay que editar muchísimo. Y antes también trabajaba mucho con video. Sí. De hecho, a razón de los videos es que utilizamos estas herramientas, porque es mucho tiempo edición de video. Sí, claro. Bueno, la imagen térmica infrarroja, como se pueden percatar, permite pues monitorear una gran parte de cualquier región corporal. Hay regiones más específicas donde nuestro sistema nervioso simpático se puede valorar. Por ejemplo, la temperatura de los dedos de las manos. Cuando esta temperatura en la cámara tiene un color rojizo o blanco, tiene una temperatura máxima, es decir, el sujeto está en un estado de relajación. Si la temperatura fuese amarilla, verde o azul, en ese orden hacia abajo, azul es lo más bajo, se dice que el sujeto tiene un predominio de actividad simpática, es decir, todavía está alterado. Las manos son una fuente importante de registro de medición térmica, pero también lo es la nariz. Vamos a ver de qué color está mi nariz. Roja. ¿De qué color la ven? Roja. Eso es la misma. Si yo tuviese la nariz amarilla, verde o azul, en ese orden, pues significaría que mi sistema nervioso simpático estaría comprometido, afectando mis funciones cognitivas, mi estado emocional, mi toma de decisiones. Ok, entonces la temperatura de la que estamos hablando no es la temperatura común que, por ejemplo, mediría la fiebre, sino es una temperatura interna. Así es. Tenemos dos clases de temperatura. La temperatura central a la que te refieres va en la cabeza y en el tronco,
Exactamente, son áreas donde hay órganos vitales y la temperatura ahí se requiere mantener constante. La segunda temperatura es la temperatura periférica, que son nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores, los lóbulos de las orejas, la nariz. Son regiones donde no hay nervios, no hay órganos vitales. Si los perdemos, pues sí perdemos su función, pero no nos pasa nada, no peligra nuestra vida. Entonces estas temperaturas, mientras más alejadas del corazón, la temperatura es más fría. Entonces la temperatura yo sé que es más fría a los dedos de mis manos, de mis pies, de mis orejas y de mi nariz. Pero si mi temperatura se ve rojiza o blanca, que es lo más alto, entonces significa que tiene un buen flujo sanguíneo y por tanto el sujeto está en un estado con predominio parasimpático, es decir, está relajado. Ok, ¿y cuál es la asociación que se tiene entre temperatura y el manejo del estrés? O de la que requiere ayuda a nivel psicológico para manejar el estrés. Eso es. Cuando tenemos un estado que le vamos a llamar de diestrés, es decir, un estado negativo, hay cambios fisiológicos que suceden debido a la activación del eje hipotalámico pituitario adrenal. Se secretan catecolaminas, en particular adrenalina, y esta adrenalina lo que hace es cerrar los vasos sanguíneos. Eso hace que mi presión arterial se incremente, mi frecuencia cardíaca también, pero también a nivel de temperatura, al tener el vaso sanguíneo estrecho, hace que la temperatura se vea más baja. En cambio, cuando el sujeto está relajado, se deja de secretar esa noradrenalina, el diámetro del vaso sanguíneo se abre y por ende hay mayor flujo sanguíneo y eso hace que la temperatura aumente. Entonces si lo estrecho disminuye y si lo relajo, abre y aumenta. Ok, bueno, y entonces regresando un poco a la ayuda que brindaron durante el sismo, ¿cuál fue la mayor dificultad con la que se encontraron para trabajar en intervención psicológica con las personas a las que se atendieron? Las condiciones ambientales de ese momento eran muy precarias. Muchas de las mediciones que se realizaron en realidad pueden estar comprometidas, primera por los factores ambientales, segunda los factores sociales, es decir, no tenemos una precisión tan nítida. Aquí ahorita que estamos haciendo esta entrevista, estamos en un espacio cubierto, bajo condiciones muy controladas, y afuera no, carecemos de todo tipo de control. Entonces, lo que sí nos permite valorar los equipos, al menos al momento, es valorar cómo se está comportando el sistema nervioso de manera general en ese lugar, en ese momento en particular. Lo que más nos interesa es ver si el sujeto puede alcanzar un predominio parasimpático. Si lo mido con el sensor de variabilidad de la frecuencia cardíaca, necesitaríamos una coherencia alta. Se pone la pantallita en una barra color verde. Si utilizo este equipo, tendré que ver la temperatura en un color rojizo o blanco. Si utilizara el Dermaterm, tendré que superar cuando menos los 90 grados. Lo idóneo es llegar a 94. Entonces, cada uno de estos equipos tiene como algunos estándares ya más definidos, y lo idóneo es ver si está arriba de 90 grados en caso de temperatura o si está en verde en las barritas de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que eso sea la actividad dominante. Ok. Nos mencionaba que cuando sus niveles no eran lo suficientemente significativos, por decirlo así, se hacía un protocolo de grupo. ¿Cómo se realizaba o cuál era el tipo de intervención que se realizaba con los grupos de personas? Bueno, en el caso de estas personas que ya se identificaban que no lograban regular su actividad autonómica, propiamente ya se trabajaban estrategias de intervención psicosociales. Pero lo que se tiene que todavía falta por trabajar es hacer un protocolo de evaluación después del mes, porque los lineamientos para establecer trastornos
de ansiedad están muy estandarizados en el tiempo. Si el sujeto todavía presenta esta actividad en menos de un mes, se le llama trastorno de estrés agudo. El trastorno de estrés agudo tiene una característica muy definida de que le sirve al sujeto para mantenerse alerta. Todavía vamos a decir que está dentro de un límite de lo que es esperado después de un desastre natural. Es decir, todavía valoraríamos estas actividades elevadas, pero tendríamos que darle seguimiento si después de ese mes sigue presentando estos síntomas. Si esto sigue así, entonces se emite un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Lo que nos permiten evaluar estas herramientas es la parte fisiológica. Otra medida que se puede emplear son el uso de algunas escalas psicométricas estandarizadas. Estas van a evaluar síntomas más cognitivos o comportamientos, tanto síntomas físicos, de si tiene molestias el sujeto, por ejemplo, sueños, pensamientos, etcétera, como si también tiene un distanciamiento social. Esta parte de distanciamiento social hemos visto que es muy característica en las personas que tienen estrés postraumático, y esto eventualmente también precipita otro tipo de trastornos como la depresión, y también influye directamente sobre el sistema biológico, en particular sobre el sistema inmunológico, incrementando niveles de inflamación. ¿A qué me refiero con niveles de inflamación? Que el organismo empieza a secretar sustancias para protegerse, aun cuando no haya un agente invasor. Toda esta retroalimentación, desde el distanciamiento social hasta mantener un nivel de activación elevada, empieza a generar aislamiento y conductas de enfermedad, es decir, fatiga, cansancio, síntomas depresivos. Entonces todavía se tiene que hacer un seguimiento con estas personas que ya se habían detectado aquí que son vulnerables, a ver qué sucede con ellas después de un mes. Ok, entonces su intervención solo fue enfocada a identificar a las personas en ese momento, o se les dio un seguimiento quizá una semana después o 2 semanas después. En las personas que fueron valoradas en el lugar, solamente en ese momento. Okay. Todavía hace falta un protocolo para hacer esa brigada. Ese protocolo, por supuesto, tendría que ser diseñado por gente de la universidad, que somos los que vamos, con el apoyo del financiamiento del gobierno. Ok, ahora en su experiencia personal, ¿cómo vivió este proceso en el que, digamos, presenció lo que fue el sismo del 19 de septiembre del año pasado, hasta el momento en el que usted llegó a estas brigadas de atención? O sea, ¿cómo fue su experiencia personal en cuanto a la situación en conjunto, en global? Pues fue una transición interesante, agradable, porque lo que primero uno valora es precisamente el resguardo personal, familiar e incluso material. Cuando uno ve que lo que está en su entorno inmediato está, vamos a decir, seguro, entonces ya es capaz de ver con otras personas cómo puede ayudar. En mi caso personal, al término de evaluar rápidamente si mi familia, si la familia de mi pareja, etcétera, está bien, lo primero que uno piensa es, bueno, vamos a ver cómo está la situación para ver si es necesario que podamos apoyar. Y así nos movilizamos en las primeras horas. Empezamos a hacer los contactos para saber cuáles eran las necesidades de todos. Era un caos por la falta de comunicación. Eso fue sumamente difícil, poder accesar rápidamente con los contactos que uno tiene. Pero al poco tiempo que se pudo restablecer la comunicación fue cuando empezamos a organizar estas brigadas. Yo en lo particular sentí un compromiso personal y profesional, incluso me atrevería a decir que moral, porque cuando nosotros egresamos de la universidad
tenemos un juramento de prestar nuestra atención, nuestros servicios para con otros. Eso es independientemente de las utilidades financieras. Y entonces ese compromiso social y personal hace a uno moverse. Si yo estoy bien, y los demás de mi alrededor también, o sea, si no necesitan de mi apoyo, entonces puedo ir a apoyar a los demás. Se me fue la pregunta. Bueno, respecto a nosotros sabemos que es independientemente de la profesión, en este caso de la psicología, sabemos que presenciar un evento como lo que es un sismo de tal magnitud puede llegar a ser también estresante para nosotros como profesionales, el llevar a cabo las intervenciones, estar en contacto con toda esta situación de shock. Entonces, la pregunta es si ustedes como profesionales encontraron entre ustedes algún tipo de problemática, de alteración, de casos de estrés por la exposición a la situación directa. Sí, incluso me atrevo a decir que personalmente también altera a uno a lo largo de unos días de estar expuesto a todo tipo de noticias, tanto en televisión como las que les van contando a algunos, o simplemente la exposición de imágenes muy desagradables, por supuesto va permeando la estabilidad personal. Entre los síntomas precisamente de estrés postraumático está precisamente el tener pesadillas de estas imágenes recurrentes. Al cabo de algunos días todavía vieron como que la alerta sísmica volvió a sonar. No recuerdo bien, pero me acuerdo bien de cuando menos de una noche. Entonces la gente ya estaba muy espantada, muy alterada, y ese reforzamiento social, por supuesto, va a inducir todos estos cambios. Yo creo que lo más difícil es ver precisamente ver la vulnerabilidad a la que nosotros también nos enfrentamos como sociedad en esta ciudad, y que no estamos capacitados ni preparados. Creemos que nuestro hogar es sumamente seguro, y vemos que el hogar de muchas personas se había afectado. Algunos otros compañeros que también participaban en las brigadas, pues también fueron manifestando algunos problemas, precisamente trastornos de sueño. Pero en realidad nosotros, como tenemos una capacitación clínica, de alguna manera tenemos cierto distanciamiento emocional de conocer que esta sintomatología se debe por esta situación, y eso hace que nos brinde de tener que dar explicaciones poco constructivas, de tal manera que si experimentamos los síntomas, lo más recomendable es simplemente ver si en el transcurso temporal de este mes se siguen presentando, se apaciguan, o evaluar si somos vulnerables a seguir manifestando estrés postraumático. Nosotros ya conocemos como psicólogos que las personas que han vivido situaciones difíciles en su vida, que han estado expuestas a violencia, tienen mayor vulnerabilidad de desarrollar este tipo de trastornos. Toda esta actividad que les mencionaba, desde la actividad fisiológica autonómica, es decir, la frecuencia cardíaca, la temperatura o este nivel de inflamación, es más elevado en las personas que han vivido experiencias traumáticas previas. Las personas que no hemos vivido eso, experimentamos temporalmente los síntomas, y al cabo de ese mes se espera que regresemos a la normalidad. ¿Qué es lo que más nos funciona? El apoyo social. El apoyo social es nuestro principal protector, no nada más a nivel psicosocial, incluso a nivel biológico. Para eso tenemos familia, amigos, personas con las que contamos. Nosotros como psicólogos, cuando nos organizamos, sabemos de alguna manera que estamos dentro de un mismo grupo de apoyo. Entonces eso nos permite tener
hasta cierto punto, un blindaje para no desarrollar todos los síntomas. Claro, siempre y cuando no tenga experiencias traumáticas previas. Okay. ¿Y entre ustedes hubo algún tipo de sesión de desahogo, por ejemplo, para estos compañeros que presentaron algún tipo de trastorno de sueño? ¿O existe algún protocolo de grupo, como tal de profesionales, en donde haya este tipo de atenciones, pues digamos, superficiales, porque claro, no pueden ser tan profundas, después de ustedes presentarse, por ejemplo, en los albergues o en las zonas de desastre? Sí, para el profesional también también puede ser víctima de estrés postraumático y por supuesto también puede participar en estos grupos. ¿Qué hacemos básicamente? Lo primero que hacemos es la promoción de la expresión emocional. Utilizamos algunas técnicas estandarizadas para ello. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la escritura emocional autorreflexiva. Esta escritura permite a lo largo de 4 escritos ya bien definidos, estructurados, que el sujeto exprese sus emociones positivas, negativas. Podemos ir incluso monitoreando cómo va el sujeto experimentando a lo largo de cada escrito. Si el sujeto logra desahogar en sus escritos de manera escrita, en papel, todas sus emociones, el sujeto puede ir recobrando poco a poco su capacidad de regulación emocional. Si por supuesto todavía no logra depositar esa expresión emocional y todavía falta, hay una retroalimentación grupal de cómo fueron esas experiencias, cómo se manejaron. Originalmente ese protocolo se deriva de los seminarios de estudios de caso, en los que se nos da el entrenamiento de cómo evaluar y cómo manejar un caso. Pero esos seminarios se aprovechan para nosotros también referir cuáles fueron nuestras propias dificultades, tanto profesionales como personales. Cuando se logra explayar esto, entonces hay una retroalimentación del grupo, hay una cabeza, siempre hay un líder del grupo. Generalmente son uno de los académicos más experimentados, y entonces el grupo lleva un momento de contención. Eso es hasta una fase 2, si en la primera parte de la escritura emocional el sujeto no logra depositar ahí su experiencia emocional. Ok. Volviendo un poco al momento en el que realizaron la intervención, una vez que identificaron a las personas con ya la temperatura, la frecuencia cardíaca y todo esto que nos mencionaban, ¿qué pasó con los datos recolectados? ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, hay muchos datos que se obtuvieron, pero como mencionaba al principio, muchos de esos datos están comprometidos, entonces los registramos, pero no hemos publicado estos. Algunos otros que sentimos que tenemos mayor certeza o nivel de confianza en los datos, los trabajamos directamente en artículos para su divulgación. ¿Cuál es el resultado más sustancial de esto que nosotros logramos obtener? Bueno, evaluamos a nuestros propios compañeros que fueron brigadistas y también a aquellos que no lo fueron, pero estuvieron directamente, fueron también víctimas de este mismo desastre natural. Utilizamos un grupo piloto, un grupo de 21 estudiantes universitarios, y utilizamos un protocolo de estrés con la finalidad de ver los cambios, no solamente durante la tarea estresante, sino realmente después del estresor tienen la capacidad de recuperación. Este protocolo, que lo hemos estado implementando, realizando ya en muchas más personas, un grupo considerable de la población, lo que nos permite evaluar es ver si el sujeto tiene la habilidad o no de recuperarse. Entonces primero lo estresamos con una tarea ya bien estandarizada. Es una tarea que se llama Trier Social Stress Test, es un estresor social. Vamos viendo los cambios simpáticos, es decir,
el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la reducción de la temperatura periférica. Pero lo más interesante no es eso, sino después, en una siguiente fase, ver si el individuo tiene la capacidad de relajarse por sí mismo o si va a necesitar de apoyo psicológico para relajarse. Si puede relajarse por sí mismo, vamos a decir que está en un nivel 1, que tiene ciertos recursos de manejo emocional. Si necesita de mi apoyo psicológico, está en un nivel 2, lo consideramos, ese sujeto va a requerir ese apoyo psicológico extra, adicional, pero más enfocado a resolver sintomatología de estrés. Un tercer grupo fueron aquellos que no lograron recuperarse ni siquiera con estrategias de relajación. Sobre esos tipos de sujetos son con quienes deberíamos sí tener una valoración longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo ver si pasado ese mes logra recuperarse o definitivamente es vulnerable a desarrollar estrés postraumático. Ok. Entonces, realmente los estudios que hacemos es para evaluar la capacidad de recuperación. Y entonces, en base a esto y en su experiencia con la atención que se brinda en este momento, ¿usted considera que hubo, más bien, qué prevalencia considera que hubo de personas que probablemente tenderían a desarrollar el estrés postraumático según lo que ustedes vieron dentro de las intervenciones el día del sismo? Bueno, nosotros sabemos estadísticamente, generalmente 1 de cada 3 personas es vulnerable a presentar el estrés agudo y subsecuentemente el estrés postraumático. Cuando nosotros hicimos el estudio, se convirtieron en 2 de cada 3. Pero, como mencioné hace un momento, quienes vimos que no se lograron recuperar requieren todavía evaluar longitudinalmente, porque a lo mejor ese segundo, posiblemente después del mes, pueda recuperarse. Ok. En ese momento que realizaron la intervención, ustedes ya llevaban un plan de acción de evaluación de las víctimas del desastre natural. ¿Existió alguna modificación o siguieron al pie de la letra como el plan que se tenía de identificación de toda la sintomatología? No, siempre se pondera al momento que uno llega a un lugar de zona de desastre cuáles son las condiciones. Es decir, tengo que ver tanto la locación física, la necesidad primaria del paciente, cuál es la necesidad física que requiere atención médica, atención social o atención psicológica. Normalmente las personas con las que trabajamos ya estaban fuera de peligro físico. Algunos paramédicos incluso van señalando esta persona presentaron estas crisis nerviosas como normalmente o comúnmente se conocen. Pero crisis nerviosa para nosotros como psicólogos como tal no existe. Lo que existe es trastorno de estrés agudo. Ahora, si nada más nos guiamos por lo que nos dice el paramédico, corremos el riesgo de ser negligentes y no evaluar al resto de la población que puede estar presentando. Entonces, sí tomamos nota de quiénes son las personas que ya nos están diciendo los paramédicos, pero también hay que hacer la evaluación primaria entre las personas con las que deseen y se pueda hacer para conocer su estatus de actividad nerviosa autónoma. Una vez hecho esto, entonces sí procedemos a organizarlos en un grupo y hacer una estrategia grupal de relajación. Como muchas de estas personas son vecinos, se conocen entre sí, eso facilita que se pueda interactuar y los sujetos se puedan calmar. Finalmente el sujeto ve, bueno, yo ya estoy bien, a lo mejor mi casa está súper mal o ya la perdí, y esta cognición va a impedir propiamente que el sujeto pueda relajarse. Entonces ya vemos nosotros, este sujeto, pese a que tiene apoyo psicológico de intervención en
en relajación, todavía va a requerir el apoyo psicológico especializado, un tratamiento cognitivo-conductual para saber qué tienen que hacer y cómo manejar todos sus síntomas cognitivos. Ok, ¿nos podría explicar esta gráfica que nos muestra aquí en la pantalla? Sí. Este es el estudio que hicimos a los estudiantes de la Facultad de Psicología. Algunos de ellos fueron brigadistas, exactamente la mitad de ellos. Entonces lo que hicimos fue evaluar esta capacidad de relajación. Cuando llegaron al aula, medimos la temperatura de la nariz. Después de que estuvieron 15 minutos ya en el aula sin hacer nada, la temperatura aumenta. Eso es bueno. Después medimos un estresor, este Trial Social Stress Test. Y después vemos con una estrategia de relajación si realmente pueden o no relajarse. Como vemos aquí, hay cambios estadísticamente significativos en la temperatura, pero vean cómo no logran, por grupo, relajarse. Sin embargo, de estos 21 personas, 8 de ellos sí lograron incrementar su temperatura, mientras que el resto no lo logró. Estos fueron precisamente los 2 de 3 personas que, cuando menos sabemos, fueron evaluados 3 semanas después del sismo. Cuando menos sabemos que esas 2 o 3 personas estaban en fase de estrés agudo. Ok, estas serían nuestras prevalencias con probabilidad de generar estrés postraumático. Así es. Okay. Pero todavía tenemos que evaluarlos todavía en 1 o 2 semanas después, 3 meses después. Hacer exactamente la misma prueba. Ahora, lo que estamos tratando de demostrar con esta compresa térmica de aquí es que si la temperatura tanto de las manos como de la nariz disminuye, vamos a buscar si calentamos utilizando esta compresa caliente y después le meto una estrategia psicológica, si podemos condicionar la estrategia psicológica con el efecto térmico externo. Retiraré el efecto térmico y veré si con la pura estrategia estos sujetos logran finalmente incrementar su temperatura. Estos de aquí que lo lograron no necesitarían apoyo psicológico. Ok. Bueno, y ahora regresando a su trabajo como personal en el ámbito de los lugares de atención, sabemos que debido a la falta de organización que hubo en los protocolos de atención y de esta necesidad, digamos, moral de los psicólogos de la zona de la Ciudad de México y del Estado de México que hubo, sabemos que muchas brigadas de diferentes escuelas salieron y se encontraban o de alguna u otra forma llegaban a estar en conjunto con las brigadas, por ejemplo, que salieron de aquí de la universidad. ¿Qué dificultades encontraron ustedes con su perspectiva bajo la que se hacían las intervenciones, con si llegaba otro grupo a intentar intervenir de una manera totalmente diferente al proyecto o al protocolo que se había, pues digamos, labrado en la universidad? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades? En realidad no se encontraron dificultades. Sí es cierto que encontramos otros grupos, pero precisamente la meta, independientemente de cuál es el protocolo que uno traiga, la meta es primeramente hacer la intervención en crisis. Cuando uno hace intervención en crisis, eso sí ya está estandarizado, que es lo primero que uno tiene que hacer. Entonces nuestro grupo de trabajo busca en ese momento hacer la intervención en crisis y subsecuentemente, si vemos que ya no hay esta primera necesidad, entonces hacemos nuestro propio registro, ya nuestro propio protocolo. Sí es cierto, encontramos a gente, por ejemplo, de la UVM, que también llegó con sus propios protocolos, y recuerdo también que traían su propia escalita. Yo creo que cada uno de estos grupos de brigadas, aparte de tener también el entrenamiento de intervención en crisis, también
sostenían que iban a llegar con sus propios resultados. En otro momento, incluso con los colegas, me pidieron asistir a la zona más afectada, que es Oaxaca. En su momento primero partió un compañero mío, un colega que trabaja en el Instituto Politécnico Nacional, y yo iba a ir después. Él quería que también lleváramos tanto la cámara térmica como las escalas psicométricas, pero cuando él llegó, él se adelantó porque su brigada del Politécnico así fue establecida. Cuando él llegó, me habló y me comentó: no hay condiciones para medir, entonces lo más que podamos hacer aquí es una intervención en crisis, y solamente en un sector. O sea, incluso el camino es muy difícil para llegar. Entonces, como ellos ya tenían contemplada la intervención, no fue necesario que nosotros acudiéramos a levantar datos. En este caso pues hubo una modificación de lo que hubiera sido su planificación para llegar a atender en... Claro, hace 20 años yo por supuesto no estaba, yo era muy joven, pero el doctor Benjamín Domínguez atendió otro desastre natural, el huracán Paulina, y él, similar a esta experiencia que vivimos, él fue con su grupo, fueron a hacer la intervención en crisis, y en ese entonces fueron con sus propias herramientas, tanto psicométricas como psicofisiológicas, para levantar los datos. Él, por la fortuna de su grupo, sí logró levantar algunos datos y los logró publicar en una revista de ciencia en México. Pero en este caso nosotros, por las condiciones per se del sismo, no fue posible. Claro, las condiciones no eran óptimas. Ok. Ya sabemos que como tal no existe un protocolo de intervención psicológica, porque no ha habido un consenso general y un convenio, por ejemplo, con el gobierno para que tenga todo establecido y que esté dentro del marco de lo legal, digamos. ¿Qué considera usted que hace falta para generar este protocolo? ¿Qué es lo que debería de contener y cuáles son las limitantes que tenemos ahora para no tener un protocolo de atención de primera mano después de un desastre natural? Bueno, en México hay algunos grupos como el Colegio Nacional de Investigación en Psicología, el CENEIP, que regula en sí todos los procedimientos psicológicos profesionales que se deben considerar. Incluso hasta hay un manual de código ético del psicólogo. Hay otros grupos, como el Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, que lo lidera la Universidad de Guadalajara. Pero para poder establecer un protocolo estandarizado, sí necesitaríamos hacer un consenso a través de estos organismos. Estos organismos se nutren fundamentalmente de la universidad de aquí, la Universidad Nacional Autónoma de México, como algunas universidades estatales. Entonces necesitaríamos algunas reuniones, específicamente un cuerpo en particular que sea de atención e intervención en crisis y desastres naturales, para establecer cuáles son los lineamientos. Pues si tenemos un desastre natural con estas características, no nada más van a ser las físicas, porque eso es independiente si es un huracán o es un sismo que se lleva a mi casa o a mi familiar o a alguna de mis pertenencias, o inclusive a alguna parte física mía, sino más bien establecer los protocolos de estandarización de las condiciones A, B, C. Van a ir estos grupos de intervención. Estos grupos están capacitados. Se requiere establecer, 1, el tipo de crisis o desastre natural. 2, la capacitación específica. En México hay mucho talento y en particular en psicología clínica hay muy buenos expertos. La doctora Rebeca Robles García, por ejemplo, que trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría, puede ser una de estas líderes. Aquí en México, en la misma universidad, el doctor Juan José Sánchez Sosa, el doctor Benjamín Domínguez. Es decir, puede haber un grupo de expertos que podamos ir definiendo cuáles son las pautas a seguir
para hacer este protocolo. Reunirnos y establecer protocolo A, protocolo B, protocolo C. Ahora, limitantes. Necesitamos datos para saber realmente lo que funciona. Nosotros aquí apostamos precisamente por la investigación psicofisiológica. Por supuesto no es la única, ni siquiera podría decir que es la mejor. Es la que a nosotros nos ha interesado a lo largo de muchos años, porque vemos que tiene una sólida validez. Pero también necesitaríamos un grupo de expertos, entre estos grupos que refiero que pueden ser cabezas, para establecer, bueno, pues a lo mejor tú te encargas de esta sintomatología y establecer cuáles van a ser los criterios de evaluación rápidos, confiables, seguros, económicos. Si nosotros llegamos con una escala súper grande, no es útil. Necesitamos instrumentos pequeños, validados, y en México son escasos ese tipo de instrumentos. Sí existen, pero necesitamos una evaluación súper rápida, 2, 3 preguntas, si vamos a utilizar una escala psicométrica. Este tipo de aparatos hacen que no necesitemos hacer ese tipo de evaluaciones, pero solamente nos van a dar una parte de los síntomas, no nos van a dar todos. Y va a haber otro grupo que se dedique necesariamente a la parte conductual. ¿Cuáles son los criterios que se tienen que establecer, los parámetros conductuales? Si logramos definir entre todos cada una de las esferas que componen en sí el trauma, por grupo de investigación, entonces ya podremos ir delimitando, bueno, para el protocolo A utiliza estas herramientas y estas estrategias. Lo mismo para el B y para el C. Y necesitaríamos además el manual, no nada más para la capacitación, sino el manual para saber qué características, qué habilidades tendría que tener el psicólogo especialista. No cualquier psicólogo puede hacerlo. Yo creo que el desafío más fuerte que enfrentamos el año pasado fue precisamente que nuestra labor altruista hizo irnos desencanchados socialmente a tratar de manejar una situación para que muchos que no estaban preparados. Pero aún así, lo que entonces necesitamos es precisamente estos cuerpos académicos, que cada uno se especializa en su área, y establecer cuáles van a ser los criterios. Muy bien, y ya como último, pues sabemos que la tecnología que ustedes utilizan prácticamente, podemos decir que a nivel pues ya público es muy nuevo. O sea, el hecho de la temperatura corporal es muy nueva. Entonces, ¿usted qué considera, qué líneas de investigación considera que quedan abiertas para trabajar con la tecnología que ustedes utilizan? Esa es una pregunta muy amplia. Claro. En el caso de manejo por estrés, nos hemos enfocado en esta regulación autonómica, en particular con estos instrumentos cardiovasculares. También hay otra tradición muy sólida aquí mismo en la Facultad de Psicología sobre la evaluación de la electromiografía de superficie. Hay una doctora, la doctora Lolita Rodríguez, se encarga de esa área. Utilizar un equipo de electromiografía, también los hay portátiles. Uno los lleva, utilizan pilas y puede colocar su sensor. Se puede registrar en algunos muy particulares, en la frente por ejemplo, en los trapecios, en este músculo que se llama extensor. Entonces podemos ir registrando esta actividad electromiográfica. Ya hay estándares, ya hay valores que dice cuál tiene que ser el valor de una persona sentada en reposo y cómo sería el valor de una persona estresada, incluso hasta con dolor hay estándares. Entonces la electromiografía sería un área de oportunidad de intervención del psicólogo, tanto de evaluación como de intervención. Cualquier procedimiento psicológico, el que sea, que disminuya la actividad somática muscular, la actividad cardiovascular, es efectiva.
Yo trabajo en un área de clínica y salud en el hospital de Zaragoza, y afuera del hospital vemos que hay personas haciendo tai chi. Yo no me he interesado, pero hay colegas que se han interesado en ver los efectos cardiovasculares, en presión y en algunos otros químicos del organismo de realizar estas técnicas. No son precisamente psicológicas, pero vamos viendo que tienen un efecto directamente sobre variables que influyen en el estrés o en el sistema nervioso autónomo o endocrinológico. Cuando tenemos una situación de estrés, se activa el sistema nervioso central, periférico, se activa el sistema endocrinológico, se activa el sistema inmunológico. Cualquier estrategia psicológica que reduzca estas tres es útil. Eso es lo que tratamos de hacer con estas publicaciones que estamos desarrollando. Le agradecemos mucho por compartir con nosotros esta información, que realmente es bastante sorprendente ver cómo este tipo de tecnologías se conjuntan con la psicología, pues, para reducir estos niveles de estrés. Claro. Muchísimas gracias. No, a ustedes.